Porque se está parpadeando en YouTube. El cronómetro allí tiene que estar claro. Y ahí, espérate. ¿No hay cronómetro doble? ¿Aquí no está el doble? No. Está el signo, está dentro de la cámara. Pues ponlo en dos pestañas. Ahí está, se tiene que ver también. Ya está. ¿Quieres que lo ponga yo? Vale, pues empezamos, ¿no? Cuando digan los jueces. Ya. No, quieto. Un segundo. Voy. Perdona. Ya. ¡Para! Si mi compañera no me llega a decir para, me hubiera caído. Muchas gracias. Para alcanzar la virtud necesitamos dos cosas: ser sabios y ser prudentes. Muchas gracias. Señoras y señores, si no se establecen unos límites, la sociedad se desborda. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Victoria Fructuoso y junto a mi equipo formado por Javier, Miguel y Marta, estamos aquí para debatir sobre si Elon Musk debe ser sancionado por el acoso laboral en Twitter, tema del cual nos mostramos totalmente a favor porque los límites rigen en la sociedad. Y es que para comenzar me gustaría empezar contextualizando un poco este tema del debate. Para empezar, tenemos que tener en cuenta quién es Elon Musk, y es que es el hombre
más rico del mundo. Es decir, que tiene un gran poder. Y este poder, ¿qué supone? Una gran influencia. Entonces nos encontramos ante una persona que dentro de la sociedad puede marcar y puede influir mucho en los diferentes ciudadanos que la componen. Vale, ¿qué pasa? Que Elon Musk se ha hecho con Twitter y tenemos que tener en cuenta que Twitter es la red social más importante y que más repercusión tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que Elon Musk está rompiendo unas restricciones que se han establecido dentro de Twitter. ¿Cuáles son esas restricciones? Pues, por ejemplo, está duplicando las horas laborales de sus trabajadores, está autorizando las leyes o violando los derechos de la OIT, que son las leyes que regulan los principios y los derechos fundamentales. Entonces, ¿qué pasa en el momento en el que se realizan estas acciones y qué consecuencias tenemos? Pues, por ejemplo, en el momento en el que este hombre decide devolver cuentas restringidas, como por ejemplo a Trump, que es una persona que promueve unos movimientos radicales y unos movimientos que sinceramente no benefician a la sociedad, y un ejemplo puede ser lo que pasó en el Capitolio, nos encontramos ante un impacto negativo y ante un problema bastante grande. Su pregunta... ¿Qué relación tiene devolverle la cuenta a Donald Trump con ser sancionado por acoso laboral? Se lo voy a explicar. Porque es que este acoso laboral lo está promoviendo este hombre. Y es que cómo lo está haciendo, entre otras, mediante la violación de estos derechos. Y entonces, ¿qué pasa? Que si este hombre, pues al final está permitiendo esta serie de restricciones y está actuando de una manera totalmente incongruente, nos encontramos ante un problema. Entonces, ¿qué pasa si esta persona devuelve las cuentas a todo el mundo y al final crea una sociedad donde pues todas las leyes que se han establecido y todos los derechos que como personas tenemos no se reconocen? Pues nos encontramos ante un atraso dentro de nuestra sociedad, que les recuerdo que como siempre tenemos como objetivo avanzar y seguir creciendo. Por lo que es muy simple. ¿Por qué debe ser sancionado Elon Musk por el acoso laboral que está haciendo en Twitter? Porque no se pueden sobrepasar unos límites, porque no podemos sobrepasar X restricciones, porque como sociedad que somos no podemos permitirnos dar un paso atrás cuando hemos dado 4 hacia adelante. Entonces, simplemente pensemos en los derechos que actualmente tenemos como personas, en el poder que tienen las redes sociales y en concreto en el poder en el que tiene Twitter. Y pensemos en todos los riesgos que esto puede provocar. Por lo que, básicamente, desde nuestro equipo defendemos que hay unos límites y unas estrategias que no se pueden, o sea, y unos puntos que no se pueden sobrepasar y pensamos que como sociedad que somos no debemos de permitir que se sobrepasen esos límites y pensamos que es nuestra labor y que por eso debe ser sancionado. Porque, señoras y señores, piensen en la construcción de todas las leyes. ¿Qué pasa si una persona no lleva el cinturón en el coche? Que se le multa, ¿verdad? Entonces, si queremos crear una igualdad y queremos que todas las personas tengan las mismas consecuencias cuando se incumple una ley, hagámoslo con todo el mundo. Y cuando se están violando unos derechos humanos y cuando se están violando unas leyes y unas restricciones que están puestas judicialmente, pues no podemos permitir esto, y es totalmente incongruente. Bien, lo vamos a defender con nuestros 2 sólidos argumentos que voy a pasar a introducirlos brevemente. En el primer argumento hablamos de la necesidad, de una necesidad, y es que es necesario que se dé esta restricción y esta sanción para que esto no se vuelva a cumplir, porque, señoras y señores, de los errores se aprende y cuando se comete un error hay que castigar ese error y hay que pues mejorarlo o aprender una lección. Entonces, las leyes están para cumplirlas, señores, y si están, pues debemos de hacerlo. Y luego un segundo argumento donde hablaremos del efecto rebote y hablaremos de todas las consecuencias que esto ocasiona y de qué pasaría si se permiten X actuaciones, y en concreto las que está teniendo actualmente es lo más. Muchísimas gracias.
la sabiduría y la prudencia son las claves de una decisión correcta. Pero es que estamos viendo cómo el equipo contrario, la parte de la información correcta y de la sabiduría, la están dejando al margen. Buenas tardes, mi nombre es David Almagro y vengo en principal función de seguir contextualizando y contextualizar el problema que estamos viviendo actualmente, bueno, que está viviendo Elon Musk, los trabajadores de Twitter y todo lo que tiene que ver con las políticas de Twitter. Y aclarar qué está pasando y por qué se está influyendo en el acoso laboral o no. Tendremos que verlo en este debate. Bien, Elon Musk era miembro activo de Twitter, pero llega un punto de controversia y es que hace unos meses, concretamente en noviembre, compra unas acciones que le hacen que tenga el control total de la empresa. Antes de nada, me encantaría analizar qué estaba pasando con Twitter en esa época. Y es que, señores, Twitter parece una empresa muy grande, parece la tecnología y la app más grande como la pinta el equipo contrario, pero es que, a pesar de ser la app más grande como pinta el equipo contrario, tenía unas pérdidas de 4 millones de dólares diarios. Ante esto, señores, Elon Musk, como ser el mayor administrativo de esta empresa tras la compra de acciones, tiene que tomar una estrategia empresarial para solucionar este problema. Y es que lo que hizo fue a través de unos correos y a través de esta comunicación con sus trabajadores, ver qué trabajadores eran válidos para esta empresa y qué trabajadores su función no se veía comprometida con la empresa y esa función, si la quitásemos, qué controversia tendría en la empresa. Viendo esto, gran parte de los trabajadores no hubo una función que era súper necesaria en la empresa. Y es ahí donde Elon Musk despide a gran parte de los trabajadores de Twitter. Ante esto, me encantaría aclararlo porque el equipo contrario se está centrando en unas políticas de Twitter que no recaen simplemente en Elon Musk y unas políticas que hacen de la libertad de la app que no entran dentro del tema de debate. Estamos viendo cuáles son las condiciones laborales que tienen los trabajadores de Twitter y si la toma de acción que hizo Elon Musk hizo una fomentación en el acoso laboral o no. Claramente, nosotros defendemos que es una estrategia empresarial, como bien he dicho, y es una estrategia respetable. Porque la intención que tuvo Elon Musk, señores, no es la de explotar a los trabajadores y sacar la máquina de dinero y que Twitter facturara lo máximo posible diariamente. Claramente no. Su intención, señores, fue la sostenibilidad de Twitter, sostenibilidad de la economía de Twitter. Y que Twitter se podría seguir desarrollando y no como estaba en la situación. Muchas gracias. ¿Puedo pedir el minuto de oro? Para alcanzar esa virtud que nos está planteando el equipo contrario, debemos de ser sabios y ser prudentes. Y esto lo que implica es sancionar los actos que infringen la ley y que no respetan las condiciones de los laborales, las condiciones laborales de los empleados. Hola, buenas, me llamo Miguel otra vez y ahora voy a terminar la fase de contextualización en la que me gustaría antes refutar una serie de hechos y de cosas en las que no estoy de acuerdo con el equipo contrario. Y es que el equipo contrario creo que se ha quedado en la superficie del tema de debate y se ha quedado con que Elon Musk ha echado a la mitad de su plantilla, lo cual es cierto. Pero parece ser que ustedes no han investigado lo suficiente y no se han dado cuenta de los testimonios que hay de los propios trabajadores de Twitter afirmando y demostrando que le han pedido que se trabaje el doble de horas y que han infringido gran parte de las normas o de las leyes que precisamente regulan y ayudan a los trabajadores. Ante esto, ¿qué debemos de hacer? Pues según el equipo contrario debemos de ser prudentes y debemos de ser sabios y dejar que Elon Musk siga explotando a estas personas y bueno, porque como lo ha echado y ellos no han querido profundizar en este tema, pues vamos a dejar que se sigan explotando a estos trabajadores y que se sigan incumpliendo sus leyes. Y es que el equipo contrario están totalmente equivocados y no podemos permitir que los trabajadores sean de esta forma explotados y sin garantizar un mínimo de calidad en su propio trabajo, que para eso ya tenemos unas normas que nos legislan y que están para cumplirlas.
Así que esto lo defendemos con nuestros dos sólidos argumentos. Para empezar, el de necesidad, una necesidad de justicia, una necesidad de aplicar las leyes que ya tenemos para que estos actos no sean tolerables y que no se vuelvan a producir. Y en el segundo argumento que hablamos de efecto rebote. Y es que si permitimos estas normas y precisamente como hace el equipo contrario no las sancionamos, lo que promovemos es que se sigan haciendo en la sociedad y que sigan explotando a más trabajadores y que estas leyes al fin y al cabo acaben siendo papel mojado. Y eso nunca voy a estar de acuerdo con ustedes, equipo contrario. Muchas gracias. Vamos a proseguir con la fase contextual, pero antes me veo en la obligación de contestar varias afirmaciones gratuitas que han hecho los compañeros en la otra bancada, y es que nos han tachado a nuestro equipo de no querer sancionar acciones que van en contra de la ley, lo cual nosotros en ningún momento queremos ir ni en contra de la ley, ni en contra de las regulaciones, ni en contra de todo aquello que esté dentro del Código Penal. Pero aquí es donde vienen los peros. Y es que para eso primero hay que contextualizar. Y como bien ha dicho el equipo contrario, nosotros no nos vamos a quedar en la superficie. Los que se están quedando en una superficie populista son ustedes. Y es que debemos de ver todas las posiciones, tanto del empresario, tanto del trabajador. Porque todo lo que no esté dentro de la empresa no se puede considerar acoso laboral. Por lo tanto, lo que ustedes han sacado en su contexto de devolver la cuenta a Donald Trump queda totalmente fuera del debate. Bueno, lo que voy a pasar a explicar y a contextualizar es lo sucedido con la empresa Twitter. Y es que nos encontramos, como bien ha explicado mi compañero David, en una situación donde Elon Musk, una de las figuras más importantes del mundo actualmente, una figura a la que todos los ojos están puestos sobre él, compra la empresa de Twitter. ¿De acuerdo? No la compra, es decir, él toma la acción mayoritaria y recae un mayor peso sobre las decisiones. ¿Y qué pasa? Nos encontramos con que Elon Musk se encuentra con que la empresa tiene pérdidas. Pérdidas de, como ha dicho mi compañero, aproximadamente 4 millones de dólares al día o euros. ¿Qué sucede? Como empresario, Elon Musk, porque les recuerdo que es socio mayoritario de esta empresa, debe tomar acción y debe tomar una estrategia ante esta situación que va a llevar a la quiebra de la que ustedes han denominado la mayor empresa global de redes sociales. Por lo tanto, nos encontramos con un empresario que toma acto en una empresa y toma acción para evitar que esta empresa se hunda. Ustedes han contextualizado y han explicado que Elon Musk está siendo un explotador con los trabajadores, que está violando los derechos laborales y que no está cumpliendo muchas de las medidas. Me gustaría que en sus siguientes intervenciones me explicaran exactamente qué derechos laborales está violando Elon Musk y cómo pretenden sancionarlos, porque les recuerdo que alguien es inocente hasta que se muestre lo contrario. Y aquí llega otra parte muy importante de la contextualización, y es que estos hechos han sucedido entre el 18 y el 22 de noviembre, es decir, incluso menos de medio mes sobre esto. Por lo tanto, aún no hay suficiente información y aún no estamos seguros ni de que Elon Musk esté rompiendo ningún tipo de ley, ni de que Elon Musk esté acosando a ningún trabajador. Y como bien he dicho, alguien es inocente hasta que se muestre lo contrario. Por lo tanto, quiero que ustedes en sus siguientes turnos me expliquen claramente, punto por punto, qué está violando Elon Musk, cómo lo ha estado violando y cuáles han sido los trabajadores afectados, porque no podemos sancionar o denunciar a alguien cuando ni siquiera tenemos las suficientes pruebas. Porque, como ya he dicho, alguien es inocente hasta que se muestre lo contrario. Sin embargo, por nuestra parte, vamos a explicar en nuestros dos argumentos, en el primero, medida empresarial, que esto ha sido una medida empresarial como podría tomar cualquier otro tipo de empresa, ya que nos encontramos ante la quiebra de la misma empresa, de este emprendedor, el cual no va a permitir que su empresa vaya a quiebre, y él simplemente tomó esta medida empresarial, la cual también explicaremos en la fase valorativa. Y por último, me gustaría que entendiesen todas las cargas de la prueba que le hemos lanzado y que pedimos que meticulosamente vayan contestando una a una para entender su postura. Muchas gracias. Señores y señores, ¿qué pasa si no ponemos límites? Obviamente que nos caemos. Buenos días, mi nombre es Javier Hernández y vengo a comenzar la fase definitoria del equipo totalmente a favor del tema propuesto hoy, que sí se debería sancionar, sí debería ser sancionado Elon Musk por el acoso laboral que ha estado acometiendo contra sus trabajadores. Y estamos totalmente a favor porque las normas que
que rigen nuestra sociedad, si no las saltamos, hacemos un efecto bola. Ahora empezaré a definir unas cuantas definiciones, las cuales son vitales tanto para el transcurso de nuestro debate y de nuestros argumentos, para que puedan ser entendidos mejor. Empezamos. Acoso laboral es el trato hostil o vejatorio el que es sometido a una persona en el ámbito laboral de forma sistemática. Y esto tiene unas consecuencias, las cuales son consecuencias psicológicas, etcétera, del trabajador. Entonces ustedes lo quieren llamar no acoso laboral, sino una estrategia la cual hace que los trabajadores tengan consecuencias tanto mentales como problemas, ya pueden ser económicos, etcétera. Porque recuerdo que Elon Musk le está duplicando las horas a los trabajadores y entonces ustedes dicen, bueno, hacemos una balanza. No voy a perder 4 millones, pero voy a hacer acoso laboral a todos nuestros trabajadores que tenemos. Pues muy bien, si ustedes prefieren a un acoso laboral a 4 millones de dólares, pues perfecto para ustedes. Sigamos. Hoy es la Organización Laboral Internacional del Trabajo la cual rige las leyes de los trabajadores, ya sean leyes, derechos, etc. Y Elon Musk, como bien han explicado nuestros compañeros, la está infringiendo, duplicando la hora, etc. O bueno, como ustedes bien dicen, una estrategia. Amnistía. Es cuando una persona en concreto comete una infracción de las leyes y no se somete la ley contra él. Creo que esto es lo que ustedes quieren que suceda contra Elon Musk, porque como bien os hemos explicado, Elon Musk está infringiendo la ley impuesta por la OIT, como bien he dicho antes. Luego, la OIT estará relacionada con nuestro segundo argumento, que como bien ha explicado Miguel, es de efecto rebote. Y por eso, señoras y señores, estamos totalmente a favor del tema propuesto hoy. Muchas gracias. Poco a poco está quedando demostrado cómo el equipo contrario no está siendo sabio porque no está haciendo un uso selecto de la información. Buenas tardes otra vez y ahora vengo en calidad de definidor. Voy a definir unos términos que son de vital importancia para entender tanto nuestro contexto, tanto el tema general y por ambos entender ambas posturas. Antes de nada me encantaría definir acoso laboral y es que hago referencia a mi sordio porque antes de nada en el contexto nos ha presentado el equipo contrario que acoso laboral son lo que ataca a las obligaciones de los trabajadores, a los derechos de los trabajadores y que estamos incumpliendo esto. En cambio, nos han definido acoso laboral como toda conducta sistemática. Bueno, ya vamos apareciendo más información. Y es que todavía falta más información. El acoso laboral, señores, es toda conducta laboral que es sistemática, persistente, recuerdo, que no es momentánea, y demostrable. ¿Esto qué hace? Es ejercida contra un empleado. Y esto hace, y compartimos los efectos que tiene, que son pues las causas tanto psicológicas como sociales que causan al empleado. ¿Cuál es la clave de la información que están omitiendo el equipo contrario para el acoso laboral? Y es que, señores, tiene que ser demostrable y persistente, cosa que acaba de aparecer un poquito en sus definiciones y en su contexto se ha obviado. Vamos a ver si termina de aparecer en su valoración. Posteriormente me encantaría seguir definiendo algunos términos que son muy importantes y me encantaría definir el término de sanción. ¿Qué es una sanción, señores? Pues es una pena, una ley, un reglamento que se aplica bien a una persona física o a una persona jurídica. Y ser sancionado lo entendemos como dar la autorización para que se cumpla esta sanción. O sea, entendiendo un poco las definiciones y todo lo que quiere entender nuestro contexto. Tenemos el acoso laboral, en el que definimos que es persistente, sistemático y demostrable. Por lo tanto, tiene que ser sancionado por parte de una sanción, tiene que ser una pena y tenemos que autorizar que se cumpla esa sanción a Elon Musk. Hay una incongruencia, ¿no, señores? ¿Cómo demuestran que el acoso laboral se ha dado? Porque sí, hay testimonio de los trabajadores y estamos de acuerdo. Y no estamos defendiendo que Elon Musk haya tomado las mejores decisiones posibles y ha tenido errores, claramente. Pero, señores,
no están centrándose en lo que es la sanción por acoso laboral. Se está centrando en los derechos de los trabajadores, en políticas exteriores, en el uso de Twitter, en estas políticas que tiene Twitter. Pero debemos de centrar en si la estrategia empresarial que tuvo Elon Musk debe ser sancionada o no debe ser sancionada. ¿Por qué? Por el acoso laboral. Y me encantaría aprovechar estos segundos que quedan para deciros que cuáles son esos acosos laborales por los que debe ser sancionado Elon Musk. Sí, ha incumplido derechos. ¿Cuáles? ¿Son persistentes? Por favor, quiero que me lo demuestren en su siguiente turno de intervención. Muchas gracias. Se violan los derechos de los trabajadores, se violan los derechos humanos, se permiten conductas racistas, machistas y políticas. Pero, sin embargo, las personas que no son coherentes somos nosotros. Yo creo que no, compañero. Muy buenas tardes, yo soy Marta y ahora me voy a encargar del proceso de valoración de mi equipo que se muestra totalmente a favor del tema propuesto. Pero antes de nada me gustaría contestar a la carga de la prueba que el equipo contrario nos ha lanzado. Y es que, bueno, en primer lugar nos ha dicho que le demostremos que esto se ha llevado a cabo y que además ha sido persistente. En primer lugar, me gustaría decirle que si, como bien ustedes han dicho, esta persona es dueña de Twitter durante poco más de medio mes y durante poco más de medio mes ya ha conseguido que las personas por su propia cuenta hayan abandonado este puesto de trabajo debido a las pésimas condiciones, tal y como dice una persona que se fue, que dice, tanta gente se ha ido que ni siquiera necesitarán hacer más despidos. Por lo tanto, vemos cómo no le importa absolutamente nada los trabajadores. Es decir, si para ustedes la prueba de la que nos hablan para así mejorar Twitter y la que Elon Musk puso a sus trabajadores fue hacer que duplicaran sus horas, hacer comentarios machistas y conductas racistas, violar las leyes que regulan los principios y los derechos, y es que sinceramente, compañero, a mí me encantaría ahora mismo coger un coche y irnos a preguntarle a Elon Musk lo que realmente ha hecho, pero la realidad es que este es un debate improvisado en el que no le podemos mostrar evidencias ciertas. Por lo tanto, sí que le estamos citando textualmente evidencias y testimonios de esas personas que han tenido que dejar sus puestos de trabajo en los que habían estado trabajando anteriormente durante varios meses y varios años, porque ahora la situación se ha vuelto insostenible. ¿Tu pregunta? ¿Cuál es el nexo causal de fortalecer una estrategia empresarial, que es lo que está usted comentando, con discriminación laboral, entorpecimiento laboral y desprotección laboral, que son los derechos humanos que está incumpliendo Elon Musk? Bueno, precisamente, compañero, es que usted mismo ha dicho que esta persona puso a prueba a los trabajadores para ver en qué fallaba Twitter y por qué se perdían esos 4 millones de euros. Entonces, si para ustedes ese reto era explotar a los trabajadores y hacer que hicieran más cosas de las que estaban en su capacidad, es poner a prueba estos servicios, pues sinceramente no lo podemos entender. Por lo tanto, nos basamos en nuestros dos argumentos. Un argumento de necesidad, en el que hablamos de que actualmente hay unas leyes y que necesitamos que estas leyes se cumplan y que no podemos permitir que porque sea una persona que tiene mucho poder, mucho dinero, incumpla estas leyes, ya que actualmente si una persona conduce sin el cinturón de seguridad se debe multar. Da igual que sea una persona con mucho
poder a nivel social o que sea cualquiera de nosotros. Y en segundo lugar, un efecto rebote, en el que hablamos de que esto tiene consecuencias negativas debido a que es la élite de las redes sociales y la élite de los medios de comunicación ahora mismo en todo el mundo. Por lo tanto, puede servir como ejemplo y como precedente de pues, más explotaciones sociales, malestar social, violaciones de los derechos de los trabajadores, etc. Por lo tanto, nos encontramos totalmente en contra. Muchas gracias. No solo se violan los derechos laborales, sino que también se violan los derechos humanos, sino que también tiene conductas homófobas, también tiene conductas clasistas, también tiene conductas machistas. Creo que no estamos debatiendo sobre Elon Musk, estamos debatiendo sobre un terrorista en potencia, lo cual son afirmaciones totalmente gratuitas. Pero vengo a explicar el eje de la cuestión, y es que ustedes están defendiendo toda la postura de que Elon Musk debe ser sancionado por acoso laboral. Es decir, entendemos que ustedes afirman que Elon Musk ha ejercido acoso laboral hacia sus trabajadores, por lo tanto Elon Musk debe de recibir una sanción por eso que ha realizado. Pero aquí es donde llegan los puntos de choque y donde creemos que no estamos de acuerdo, porque hay cosas que no nos terminan de cuadrar. Y es que, como explicamos en nuestro primer argumento, medida empresarial. Y es que no es como lo pintan, señores, porque vuelvo a lo mismo, la omisión de información. Elon Musk, el día 18 de noviembre, mandó una citación a todos sus empleados, haciendo una reunión de los empleados más importantes y de los jefes de departamento, donde explicó la medida que él iba a tomar y donde pidió esa fortificación y ese compromiso a lo que se iban a enfrentar en el futuro. Muchos de ellos, ante esa situación que se vio en el futuro de la empresa, decidieron irse. Por lo tanto, quiero que me expliquen dónde se encuentra el acoso laboral ahí, porque fueron empleados que libremente, después de que Elon Musk les informara y les avisara de que esto iba a ser lo que le acontecía a la empresa Twitter debido a las malas condiciones económicas que estaba atravesando la empresa, ellos decidieron libremente abandonarla. Y es que no es solo eso, esos que decidieron libremente abandonarla, si no lo saben, la empresa Twitter cerró sus oficinas del 18 al 22 de noviembre. ¿Por qué? Porque temían que esos empleados tomaran represalias contra la propia empresa y sabotearan Twitter desde dentro. Por lo tanto, esos trabajadores tampoco son los angelitos que ustedes nos están pintando. Y es que vuelvo a lo mismo. En el segundo argumento, donde mencionamos la presunción de inocencia, y es que ustedes están diciendo que Elon Musk con menos de medio mes, es decir, solo hay X testimonios de una situación que tiene muchísimas caras, ya debe ser sancionado por ese supuesto acoso laboral que ustedes nos están defendiendo tanto. Y es que vuelvo a lo mismo, siempre está la presunción de inocencia, y es que necesito que me expliquen y necesito entender cuáles son exactamente y cuáles han sido los puntos que Elon Musk no ha cumplido, y si puedo fiarme de que eso es cierto, porque no podemos sancionar, penar a una persona cuando realmente no ha realizado esos actos. Eso sí que sería ir en contra de la ley. ¿Su pregunta? ¿Me podría explicar qué medida tomó Elon Musk en aquel momento para que la gran mayoría de los trabajadores decidieran irse porque no estaban dispuestos a ser explotados laboralmente? Elon Musk decidió tomar la medida frente a que su empresa estaba teniendo pérdidas millonarias ante que, como él explicó, a partir de ahora el trabajo iba a ser mucho más duro, como en la gran parte de las empresas. Es decir, había un tejido de trabajadores muy amplio, por lo tanto trabajaban menos. Ahora hay un tejido de trabajadores menor, por lo tanto trabajan más, pero siempre cumpliendo los derechos laborales. Y es que vuelvo a pedir que me lo expliquen, porque ustedes se están basando en el primer argumento de necesidad, donde hablan que es necesario sancionarlo porque no queremos que vuelva a pasar. Totalmente de acuerdo, pero será necesario sancionarlo cuando de verdad Elon Musk haya realizado ese acoso laboral y cuando de verdad haya sido culpable de todo lo que lo están acusando, porque lo están acusando de muchísimas cosas, no solo de acoso laboral. Y eso lo explicamos en nuestro segundo argumento, que es la presunción de inocencia. ¿Su punto? Tanto decir que nosotros no le hemos demostrado nada, me gustaría que usted me demostrara por qué él no ha realizado ningún tipo de violencia sobre sus trabajadores cuando precisamente estos son los que denuncian este tipo de actos. Pues ante la situación, imagínese que usted es trabajadora de Twitter y está trabajando con un tejido empresarial muy grande y tiene muchos empleados. Trabaja 6 horas al día, 5 horas y tirando por lo alto y de repente nos damos cuenta que estamos en pérdida. Por lo tanto, Elon Musk, que el empresario, dice, chicos, esto no puede seguir así. Tenemos que quedarnos solo con lo necesario. Y cita a todos sus empleados más importantes para que comuniquen la noticia. Ante esta situación, usted, como empleada, diría,
¿qué está pasando aquí? Esta situación, y abandonaría la empresa, pero quiero que me expliquen dónde está ahí el acoso laboral. Y es que las condiciones de acoso laboral que ustedes están nombrando serían condiciones que puso él a posteriori de esas personas que ya han entrado en la empresa, pero es que esto tampoco es cierto. Así que daré paso a mi compañero David para que explique aún más en profundidad nuestro segundo argumento. Y le pido, por favor, que responda a todas estas afirmaciones gratuitas, porque no solo lo han tachado de acoso laboral, sino que lo han tachado de conducta homófoba, de que está violando los derechos humanos y de muchos más términos que son acusaciones muy graves. Muchas gracias. Un minuto de locura. Aproximadamente la mitad de la plantilla de empleados de Twitter sale denunciando la misma causa, que Elon Musk ha ejercido políticas y además comentarios machistas, homófobos y racistas. Y también se han violado sus condiciones como trabajador y además se han duplicado las horas que ellos trabajaban. Pero claro, los que se lo están inventando son los trabajadores. Elon Musk siempre tiene la razón. Bueno, me gustaría pasar directamente a refutar una serie de inconvenientes o de cosas en las que no concordamos el equipo contrario. Y es que parece que anteponen, pues bueno, como hay pérdida económica, la solución es explotar a los trabajadores, haciendo que así se vayan, pero bueno, como se han ido libremente, pues lo han elegido ellos. Por supuesto que sí, compañeros. Y que los más siga acampando a sus anchas y cuando siga con esa plantilla reducida de trabajadores, los siga explotando, que trabajen el doble, etcétera. Pues sí, pues esa es la solución y el mundo va a mejorar muchísimo. Pues la realidad es que no, y que hay que poner un fin, y que hay que poner una legislación y una regulación a este tipo de actos, porque para algo están los derechos humanos, para algo están los derechos de los trabajadores, y no para incumplirlos o negar que simplemente se han hecho estos propios hechos que han denunciado más de la mitad de la plantilla de Twitter y que todos concuerdan. Bastante raro, o que el equipo contrario nos explique por qué esto es así. Por otra parte, el equipo contrario nos ha acusado de no ser selectos en la información que comentamos, pero es que parece que el equipo contrario le ha sucedido al revés, sino que ha sido demasiado selecto. Y es que ha cogido la información que parece que le convenía, claro, no, es que se han ido libremente, pues porque no le apetecía, claro, como iba a haber despidos, pues me voy, por si me toca a mí, me antepongo. Pues no, compañeros, se han ido por sus malas condiciones y por las condiciones pésimas que tenían y las políticas racistas, sexistas y homófobas que estaban llevando contra estos propios trabajadores. Porque si no, ¿por qué unos trabajadores que tienen un empleo fijo van a querer arriesgarse a perder su trabajo por el hecho de decir una mentira o algo que supuestamente no se está cumpliendo según el equipo contrario? Por otra parte, el equipo contrario, de hecho, nos ha dado la razón o incluso se ha descubierto un poco la verdad, y es que como su compañero David ha dicho, no, es que Elon Musk no es perfecto, de verdad que también ha hecho cosas malas, por supuesto que ha hecho cosas malas, ha explotado a los trabajadores, ha cometido incluso cosas contra su propia política de privacidad y un numeroso de consecuencias que han afectado a estos propios trabajadores, llevando a que abandonen su propio empleo. Hasta estos límites hemos llegado. Y por otra parte, bueno, pues han dicho como es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pues bueno, pues vamos a dejarla ahí, ¿no? ¿Verdad? Porque si yo me acerco a mi compañero y le doy una colleja, pues claro, como él no se le ha quedado la marca, pues como es inocente, pues vamos a dejarlo ahí. Entonces tenemos que esperar a que yo vuelva a darle la colleja para que ahí sí me vuelva a denunciar. Pues no, compañero, estas conductas hay que cortarlas de raíz. Y la solución no es ser prudente precisamente y ser sabio, pero ser sabio de verdad. Y no quedarnos con la información que nosotros queremos y negar todo lo malo que ha hecho un señor que está atentando contra los derechos de los trabajadores y los derechos humanos. Muchísimas gracias. ¿Sabéis qué, equipo contrario? Que no. Bueno, ¿puedo pedir un minuto de oro? Que no.
no estamos de acuerdo sobre unas ciertas cosas. Estamos de acuerdo en todo lo que dice. Y es que, señores, una persona que echa a unas personas por una discriminación de raza, sexo, odio, que genera encima una duplicación laboral, que está generando un acoso laboral, claramente debe ser sancionado. Y le di la razón. ¿Sabéis cuál es el problema, señores? Que no hay una base sólida de demostrar eso. Y es que sí, os lo digo de verdad, a mí me encantaría que priorara la justicia, pero para priorar la justicia debemos de escuchar y debemos de tomar una acción en base a la información adecuada. No podemos, señores, ser imprudentes con algo tan serio. Recuerdo, la empresa tecnológica más importante del mundo, dicho por vosotros mismos. Y es que os recuerdo, señores, que Elon Musk es empresario, persona y tiene una empresa. Y tuvo, señores, una estrategia de la empresa y que debe ser analizada. Y sí, os damos la razón. Ojalá y sea sancionado siempre y cuando se hayan cumplido estos acosos laborales. Pero a día de hoy no tenemos una base sólida de que esto se haya demostrado. Y señores, les recuerdo, no estamos ni siendo sabios ni siendo prudentes, porque no estamos haciendo un uso selectivo de la información y no estamos verificando esa información. Muchas gracias. Les damos un minuto para que preparen las conclusiones. Terminado el minuto, ya pueden comenzar con la conclusión. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Almagro. Yo me voy a encargar de llevar a cabo la fase de conclusión del equipo que se ha mostrado en contra de la premisa durante la tarde de hoy, porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y Elon Musk no debe ser una excepción. Antes de nada, me gustaría agradecer a todo el público que está aquí presente, al equipo contrario, al jurado y a la Fundación Actívate y a ESIC por la participación, por poder participar en este debate. Antes de pasar a mencionar los puntos de choque, me gustaría mencionar lo que ha pasado en la fase definitoria, y ha sido la definición de acoso laboral. Ya ha habido una gran discrepancia entre la definición que el equipo contrario nos ha dado y la que nosotros hemos dado. El equipo contrario ha definido el acoso laboral como toda conducta que es sistemática. Sin embargo, nosotros hemos añadido información a esta definición, ya que nosotros decimos que el acoso laboral es toda conducta sistemática que es persistente y demostrable. Y aquí viene el punto donde creemos que nosotros tenemos la razón y por lo tanto hemos ganado el debate. Y es que estos hechos no son ni persistentes ni de momento han sido demostrables. Por lo tanto, pasamos de ser acoso laboral a ser la medida empresarial, que es lo que nosotros hemos defendido en nuestro primer argumento. Y ahora voy a pasar a mostrarles el porqué y el para qué de esta medida empresarial, como ya han hecho mis compañeros durante todo el debate. El primero, voy a mostrarles el motivo de por qué se ha llevado a cabo esta medida empresarial. Y es que esta medida empresarial se ha llevado a cabo por las grandes pérdidas que estaba sufriendo Twitter, que eran de 4 millones diarias. Luego, esta medida
se ha llevado a cabo con la intención de salir de esta crisis y por lo tanto la medida final ha sido poner a los trabajadores a prueba para ver cuáles realmente eran productivos y cuáles realmente no están siendo productivos para la empresa y por lo tanto están favoreciendo a la crisis que Twitter estaba viviendo. Dicho todo esto, me gustaría pasar a analizar algunas preguntas que mi equipo la ha realizado durante la fase de conceptualización, definición y valoración, y el equipo contrario no ha sabido responder o no ha quedado del todo clara su respuesta. Como son, ¿qué derechos ha violado exactamente Elon Musk? ¿Qué leyes ha roto Elon Musk? ¿Y cómo ha roto esas leyes Elon Musk? Dicho todo esto, me voy a pasar a recordar nuestros dos sólidos argumentos. En el primer argumento hemos presentado la medida empresarial que le acabo de decir, la cual tiene un motivo, una intención y se ha llevado a cabo mediante una medida final. Y después, en nuestro segundo argumento, presunción de inocencia, en el que hemos demostrado que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y por ello, Elon Musk no debería ser una excepción de esta regla. Por lo tanto, señoras y señores, para alcanzar la virtud no solo necesitamos ser prudentes, sino también necesitamos ser sabios. Muchas gracias. Ahí que me ha hecho daño. No te he hecho daño, te estaba poniendo a prueba. Pero bueno, de todas formas, no pueden demostrar lo contrario. Muy buenas tardes, soy Marta de nuevo. Y bueno, soy Marta y también soy inocente, porque no se puede demostrar que le he pegado a Javi. Ahora me encargaré de hacer la conclusión del equipo que se muestra totalmente a favor del tema propuesto. Pero antes de nada, me gustaría agradecer tanto al maravilloso público asistente como al jurado y también a los dos equipos participantes por hacer posible este maravilloso debate. Ahora sí, me gustaría mencionar los principales puntos de choque. Y es que estos principalmente han sido, sí, se debería de tomar medidas legales contra Elon Musk, a lo que nosotros hemos defendido que por supuesto que sí, y a lo que el equipo contrario ha defendido que no. Además, también ha habido un punto de choque que ha estado durante todo el debate de si realmente se habían violado estos derechos o si no, cosa que el equipo contrario nos ha preguntado y nosotros durante nuestras intervenciones ya hemos nombrado que se han violado pues básicamente el tiempo de horas laborales, las leyes laborales, los derechos humanos y que además pues ha tenido conductas racistas, sexistas, ideológicas, etc. Por lo tanto, como ya hemos hecho en nuestras intervenciones, queremos que remarcándolo le quede bastante claro, ya que parece que al equipo contrario pues no se lo ha quedado. Además, también nos gustaría remarcar que a diferencia de ellos, nosotros sí le hemos respondido la pregunta que nos han hecho, pero sin embargo, nosotros le hemos preguntado que cómo podían demostrar que él no era inocente, cosa que tampoco han podido demostrar. Simplemente se han basado en que como nosotros no podíamos demostrar lo contrario, no lo era. Pero es que además me gustaría añadir que nosotros a lo largo de todo el debate hemos estado mostrando testimonios de las personas que han sido explotadas y que han tenido que dejar sus trabajos para no hacer frente a estas situaciones tan pésimas. Ahora sí, me gustaría, en primer lugar, nombrar los dos argumentos del equipo contrario. En primer argumento, un argumento de medida empresarial. Lo que nos han dicho que básicamente la empresa estaba en pérdida y han decidido imponer una estrategia en la que pusieran a sus trabajadores a prueba, a lo que Miguel le ha refutado con nuestro primer argumento, un argumento de necesidad. Y es que se necesita sancionar este acto debido a que realmente lo que se estaba haciendo era una violación de los derechos. Y por lo tanto, como ya ha defendido mi compañero, toda acción de las leyes y de los derechos debe ser penalizado. En su segundo argumento,
nos han hablado de una presunción de inocencia, en el que realmente no hemos podido sacar mucho juego y no ha quedado en pie a lo largo del debate porque solamente nos han dicho que no son las trabajadores tan inocentes como nosotros pensamos, pero tampoco nos lo han demostrado. Y nuestro segundo argumento, efecto rebote, en el que hemos hablado de las consecuencias negativas que tendría dejar este acto pasar simplemente porque fuera una persona influyente y con mucho poder, tanto en las redes sociales como un gran poder económico. Por lo tanto, nos encontramos totalmente a favor del tema propuesto, porque nosotros sí queremos ser sabios y prudentes y no ignorantes como el equipo contrario. Muchas gracias. Hola, ¿les puedo tomar una foto todos? A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, a ver, ¿dónde vamos a ir esta noche? Ponemos que otra foto. Vamos a hacernos ahora una por equipo también. Claro, sin problema. Vale, ya que ¿Nos mezclamos o no nos mezclamos? Sí, nos mezclamos. vaya, mezcla mucho, no cambia uno. Vamos a ponernos todos, ya que estamos aquí. Vamos, Conero. ¡Vamos, pibes!